Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si Dios así lo quiere, vamos a terminar el día de hoy el estudio de el decreto de Dios, de la confesión, y estábamos viendo específicamente el decreto de Dios en la salvación. Entonces, vamos a orar para que el Señor sea el que nos enseñe el día de hoy. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das para poder entender y estudiar tu palabra, que a través de ella tú nos hables, Señor. Te pedimos que seas tú, tu palabra, enseñándonos, consolándonos, teniendo paz y tranquilidad en tu palabra, sabiendo que tú eres soberano y que tu decreto, Señor, se va a cumplir, no importa qué. Que sabemos que eres un Dios bueno y que ese decreto es bueno. Y que todo esto es para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes ya saben, ya habían sido un par de meses, de hecho, que no habíamos tocado este tema y todo era por cuestiones de logística, pero ya estamos aquí y vamos a tratar de terminar el día de hoy, si Dios así nos los concede el tema. Entonces, solo para hacer un recuento, porque como les digo, ya han sido varios, de hecho alrededor de unos 2 meses y medio que no hemos tocado este tema. Vamos a hacer nada más un recuento de lo que hemos visto para que precisamente podamos terminar el punto 6 o el párrafo 6 y 7, que es el que esperamos terminar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, voy a presentarles nada más los puntos que ya hemos visto. Esto es solamente como un resumen muy rápido. Y el punto 1 o el párrafo 1 decía: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello, por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Entonces, este fue el punto 1. Si se acuerdan, estos puntos nos los había dado el pastor Javier. Entonces, alguien que quiera participar, ¿qué recuerdan de este punto? Y bueno, para ponernos en contexto, sabemos que la palabra nos dice que Dios no es el autor del pecado, ¿verdad? Es una de las cosas que el pastor nos enseñó. Aunque Él es soberano, aunque Él es el creador de todo, aunque Él ha decretado todas las cosas que pasen, eso no quiere decir que Él sea el autor del pecado. Eso no quiere decir que Él haya inducido el pecado en nosotros y por eso hayamos caído, ¿verdad? En Adán y Eva. Entonces, ¿ustedes qué recuerdan o qué pueden decir acerca de este punto que se recuerdan que el pastor nos ha enseñado en las clases? Y ahí está el punto para que lo puedan ver y a ver si así pueden recordar. Este es un tema importante, ¿verdad? El decreto de Dios. Ajá. Sí. Uh-huh. Sale de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, si nuestra naturaleza es una naturaleza caída, ¿verdad? Si nuestra naturaleza no ha sido regenerada, entonces Dios no nos forza a nadie para pecar, ¿verdad? O sea, Él no induce el pecado en nosotros, ¿verdad? Es eso, que no hace violencia, sino que de nuestra propia naturaleza sale lo malo, las cosas malas, ¿verdad? Y podemos ver Romanos 1, 2, 3, capítulos 1, 2, 3, ahí donde nos habla de todo eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que se recuerde algo de lo que hemos visto?
Entonces, para que en lo que se acuerdan, podemos decir que Dios no es el autor del pecado. Esa es una, ¿verdad? No tiene comunión con Él mismo, no planeó el pecado, ¿verdad? No hace que las personas pequen, en otras palabras, lo que estaba diciendo la hermana, ¿verdad? Él no hace que las personas pequen, sino las personas pecan porque son pecadores, ¿verdad? Porque ellas quieren pecar, porque las personas quieren pecar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos ver que Dios despliegue sus atributos en el decreto de Dios? Sabemos que la providencia, que es lo que estábamos viendo con el pastor Javier, ¿verdad? Es el plan de acción de su decreto, ¿verdad? Cómo él manifiesta o pone en acción ese decreto. Pero ¿qué atributos de Dios podemos ver en este decreto? En el decreto de Dios en general. ¿Alguien que quiera? La soberanía. La soberanía es como que es lo que vemos fundamental y lo primero que podemos ver, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Qué es ser soberano? Y soberano en todas las cosas, ¿verdad? Hasta nuestra salvación, ¿verdad? Su providencia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos su soberanía puesta en acción, que va a cumplir porque Él quiere, porque Él así lo ha decretado, que es lo que estamos viendo, esa es la providencia, ¿verdad? Vemos ese plan en acción. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, la base del decreto de Dios, ¿qué es o quién es la base del decreto de Dios? ¿O en qué se basa Dios para decretar? A ver si se acuerdan. Cuando ustedes piensan en el decreto de Dios, ¿ustedes qué piensan que Dios se basó en qué o en quién para decretar de la manera que Él lo ha hecho? Y como nosotros lo hemos desplegado en la palabra. Ajá. En sí mismo. Perfecto. Muy bien. En sí mismo. No hay nada externo a Él, no hay nada fuera de Él que lo obligue o que lo convenza de hacer las cosas como Él las ha hecho, como Él las ha decretado. Muy bien. Ese es un punto importante. Muy bien, y entonces uno de los versículos que nos presentaron en este punto, el pastor Javier nos presentó fue ¿verdad? Salmo 115:3, que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Que es lo que ustedes ahorita estaban mencionando, ¿verdad? La soberanía que mencionó Abiezer. Ahí se puede ver. Muy bien. El punto 2 dice de la siguiente manera: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer. ¿Esto qué nos quiere decir aquí la confesión? Y voy a hacer una pausa. ¿Cómo ustedes pueden traducir esto, digámoslo así, a su vida diaria, en alguna situación? Cuando dice hasta suponer, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las cosas, en todas las condiciones que se puedan suponer. En su vida diaria, supongo que ustedes alguna vez habían dicho: uy, si hubiera hecho esto, ¿verdad? Uy, si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Pero la realidad es que la palabra nos enseña que todo lo que pasa es porque así Dios lo ha decretado, ¿verdad? Muy bien. Sigue diciendo: sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta segunda parte. Ajá. Dios lo controla todo, y específicamente cuando dice: sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro, ¿qué nos quiere decir eso? ¿O qué podemos entender de eso? No es como si fuese visto adelante y dijo: bueno, esto va a acontecer, entonces yo por eso voy a planificar esto. No. ¿Y cuál sería el contraste? ¿O cuál sería lo correcto pensarlo? Muy bien. Lo correcto es que esto va a pasar porque yo así lo he decretado. Perfecto. Eso es lo que se está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, no es porque Dios vio en el futuro qué iba a pasar. Si de alguna manera nosotros los que venimos del arminianismo, y me incluyo, pensábamos así porque así nos los enseñaban, ¿verdad? Que Dios iba a ver como que, a ver, ¿quién iba a creer? Y entonces por eso, porque Él vio en el futuro quién iba a creer, entonces por eso los eligió a esas personas. Y no es así, es lo opuesto. Pasan las cosas como dijo Abiezer, porque Él así las decretó. Él no ve en el futuro a ver qué va a pasar. Nosotros tampoco tenemos esa habilidad, digámoslo así, de ver en el futuro. Pero Dios sabe todo porque Él lo decretó. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y eso es importante.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Aquí en este punto recuerdan a alguien, porque en este punto el pastor Javier se expandió un poquito más, ¿verdad? Y vio ciertos puntos y tocó varias cosas en este párrafo. ¿Alguien se acuerda? Les voy a dar la primera para que ustedes se acuerden. Él tocó acerca de los eventos accidentales, ¿verdad? Y dio unos versículos de cómo hasta en las cosas que pudieran parecer accidentales, Dios está en control y Dios así quisiera que pasaran. ¿Se acuerdan de otras cosas que tocó? Para recordar. Eventos accidentales, eventos insignificantes. ¿Se acuerdan? Que tocó, que por muy insignificantes que parecían, Dios está en control de eso y Dios así lo decretó. ¿Qué más? Ya les di dos, a ver si se acuerdan. Sobre la enfermedad, muy bien, y el sufrimiento, muy bien. ¿Qué más tocó el pastor Javier? Sobre la muerte, sobre la vida, exactamente. Sobre la naturaleza, ¿verdad? Tiene control sobre la naturaleza. ¿Qué más? El uso de los medios, eso viene después, pero sí, aún Dios tiene control sobre eso. El uso de los medios, ¿verdad? No nada más es el fin, sino también los medios por los cuales Él lleva a cabo su decreto. Muy bien. ¿Quién más? ¿Se acuerdan que hizo acerca de asuntos nacionales? ¿Verdad? Soberanía o poder sobre los demonios, ¿verdad? Tocó acerca de eso. También sobre quién? Sobre Satanás mismo, ¿verdad? Sobre el pecado también vimos eso, ¿verdad? En este se expandió un poquito más. Vio sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la misma muerte tiene control Dios, ¿verdad? Sobre los hechos pecaminosos. Y esto es un punto en que a veces las personas como que no quieren aceptarlo o no lo pueden lograr ver todavía, pero el pastor nos explicó muy bien que hasta en los hechos pecaminosos usa Dios, y que es más o menos acerca de los medios que están hablando por allá, que Dios usa los medios y a veces hechos pecaminosos para aún así cumplir lo que Él quiere. ¿Qué ejemplo podemos pensar en la Biblia respecto a eso? Que en los hechos pecaminosos los usa Dios para llevar a cabo su decreto. Un ejemplo de la Biblia. La historia de José, muy bien, muy bien. Esa es como que la que casi siempre sale a relucir, ¿verdad? Los hermanos, al final, cuando José tuvo ya un entendimiento mayor de lo que Dios estaba haciendo ya en Egipto, ya que habían ya llegado sus hermanos por comida, toda la hambruna que estaban pasando, todo esto, ¿qué les dice José, verdad? Ustedes lo pensaron para el mal, pero Dios lo tornó para bien, parafraseándolo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vemos cómo Dios hasta en eso, Él tiene el control y los usa para llevar a cabo su decreto. Muy bien. Vamos a ver, y aquí vemos unos versículos, ¿no? Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey, en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. El corazón del rey o el corazón de nosotros podrá estar donde quiera, pero el Señor, Él es el que lo dirige, ¿verdad? Isaías 46:9-10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Más claro ni el agua, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor. Muy bien. Y entonces aquí vemos que Dios, en este punto vimos, el pastor nos enseñó que Dios sabe todos los escenarios posibles, como lo que les estaba mencionando, ese hubiera, ¿verdad? Y vemos a Dios desplegando su omnisciencia, ¿verdad? ¿Qué es omnisciencia? Sabemos que es un atributo, pero ¿qué es qué? Todo lo sabe, muy bien. Entonces, pero esto no quiere decir que vio al futuro, lo que ya lo aclaró Abiezer, que ve al futuro y conoce quién va a ser o quién no va a ser, y entonces dependiendo de eso él escoge. No, eso ya lo aclaramos. Muy bien. El punto 3 es este. Por el decreto de Dios, y esto ya pasamos al siguiente punto, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Ok,
¿Qué nos quiere decir este párrafo? ¿O qué entendemos por este párrafo? ¿Qué? La predestinación, ajá. Que los reprobados y los elegidos, la gloria se lleva. Dios se lleva la gloria tanto en un grupo como en el otro, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Su gracia y su justicia. Misericordia, ¿verdad? Para un grupo, justicia para el otro grupo. Muy bien. Y en general, el párrafo, ¿qué nos está dando? ¿Qué nos dice el párrafo? Porque todo lo que han dicho está bien, pero son puntos del párrafo. Pero en el párrafo, ya entendiéndolo de manera general, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Perdón? Lo que está haciendo es para manifestar la gloria de Él, ¿verdad? Tanto en un grupo como en el otro. ¿Qué, perdón? Exacto. Que tanto para los hombres que Él predestinó para gloria, y a los que no, y a los que se les hace justicia y son para condenación, es para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo ya? También, que los pecan su pecado. Sí, en su concupiscencia y su pecado, ajá. Sí, a ellos los deja en el estado en que estaban, ¿verdad? ¿Y qué nos estaba diciendo el punto 1 que ustedes mencionaron, ¿verdad? No hace violencia, ¿verdad? A la criatura. No hace violencia, no forza a nadie a estar en el estado en que están, sino que de ellos mismos, ¿verdad? En el estado en el que están, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí ya ven cómo se está uniendo. Podemos tomar las ideas o lo que aprendimos del párrafo 1, aplicándola en el párrafo 3, y todo se va haciendo algo más grande, ¿verdad? Y tenemos un mayor entendimiento. Efesios 1, 5 y 6 nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, lo que nos estaba diciendo ahorita en el párrafo 3, ya lo podemos ver. Les estoy trayendo un versículo, claro, hay muchos y los hemos visto, pero solamente porque es un repaso, estamos viendo como un versículo clave de cada punto, ¿verdad? Y este podría ser uno de ellos, ¿verdad? Y aquí nos lo dice la palabra, lo que vimos ahorita en el punto 3. Muy bien. El punto 4 decía lo siguiente: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar y disminuir. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Es muy simple, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué entienden por este párrafo? Que ya lo vimos. De acuerdo a los secretos de Dios, que fueron predestinados para salvación, no se pueden perder, fueron destinados para condenación, tampoco pueden hacerse. No pueden salvarse, ¿verdad? O sea, porque eso ya es algo predestinado, o sea, es un predestino, ¿verdad? Una preordenación. La misma palabra te lo dice. Entonces, esto es algo particular e es inalterablemente, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes se acuerdan que cuando nosotros tocamos este punto dijimos, bueno, habrá alguien que no entiende muy bien la doctrina y podrá pensar, bueno, entonces eso quiere decir que es un Dios injusto, porque entonces si alguien quiere acercarse a Dios, si alguien quiere buscar de Dios, pero Dios no lo predestinó, entonces esa persona no podrá ser salva. ¿Se acuerdan de eso que vimos? ¿Y qué podemos tener? ¿Qué respuesta les darían a ustedes a esa persona si alguien se les acerca con ese argumento? Ajá. El hombre no tiene capacidad para el hombre. El hombre común no puede buscar a Dios, y es lo que se llama ¿cómo le llaman? La depravación total. O sea, el hombre en sí, él por sí mismo no puede buscar a Dios ni hacer lo bueno ni lo malo. Por lo tanto, él no puede agradar a Dios y no lo va a buscar por sí mismo. Exactamente. Entonces, en el estado en que todo ser humano nace, es en el estado de una muerte espiritual, que no quiere ni puede buscar de Dios, ¿verdad? Y lo hablamos. Así veamos a un niño chiquito, una niña chiquita bonita, un niño bonito, que se ríe, ¿Su estado qué es? De muerte espiritual, ¿verdad? Así sean nuestros familiares o quien sea.
Todos nacimos en un estado de muerte espiritual, en la cual nosotros no podemos ni queremos buscar de Dios. Entonces, ese argumento, en el principio del que contestó el hermano, es ficticio. No existe esa persona, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar para que una persona busque de Dios? Pregunta para ustedes. Cambio. El Espíritu Santo tiene que hacer algo, ¿verdad? Nacer de nuevo. Circuncisión del corazón. Regeneración. Tiene que pasar algo. Y eso que pasa es un acto ¿de quién? De Dios enteramente, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Muy bien. Ya se están acordando. Y dije, no va a tocar volver a empezar otra vez. Ok, y entonces aquí en el punto 4 vimos que una doctrina que se llama llamamiento eficaz, ¿verdad? Creo que ya todos la conocemos, solo es un repaso. Llamamiento eficaz. Podemos citar Juan 10, 14 y 15 que dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y conozco al Padre y pongo mi vida por ellas. Y ya habíamos aclarado que ese conocimiento, ¿qué es? Porque ya habían contestado ustedes. No es un mero conocimiento de vista o de X cosas, sino es algo íntimo, ¿verdad? Es una relación, ese conocimiento que tiene Jesús con sus ovejas. ¿Y lo compara con qué? Así como el Padre y yo, ¿verdad? Es un conocimiento muy íntimo. Muy bien. Ok. Así como hay hombres predestinados y preordenados, también podemos ver el caso de Judas, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, el caso de Judas, si alguien que no conoce mucho la palabra, apenas está aprendiendo de ella, podría decir, bueno, pues es que Judas le ganó la avaricia. Pero no, ¿verdad? Eso ya estaba. De hecho, había una profecía acerca de Judas, que iba a traicionar al Señor, ¿verdad? Entonces, eso tenía que pasar, ¿verdad? El Señor así lo quiso que pasara, ¿verdad? Era el plan, en un plan ya más grande, podemos ver que era el plan de Dios, en el que Judas iba a hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces, podemos ver Romanos 8:30 también y podemos decir, se los leo y dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquí decíamos muy rápidamente que a los que predestinó, ¿verdad? Su fin era la glorificación, ¿verdad? O sea, no, esa cadena era irrompible y no podía pasar que si te predestinó, en algún momento de tu vida tú te ibas a perder o ibas a perder tu salvación, en otras palabras. No se puede. Por eso nosotros en la doctrina que nosotros sostenemos, decimos que alguien que Dios ha salvado va a perseverar, ¿verdad? Y esa es la perseveración de Dios en nosotros. Esa es otra doctrina, la perseveración de los santos. No nos podemos perder. No porque seamos muy buenos, no porque nos vamos tan santos que dejamos de pecar, sino porque Dios persevera en nosotros, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí. A los que predestinó, va por una cadena y al final son glorificados. Y entonces, alguien, lo traigo como comentario aquí, alguien en el discipulado preguntó: ¿entonces nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Cuál es la respuesta, ustedes, hermanos? ¿Creen? Claro que sí. Si Dios nos ha predestinado, Él va a perseverar en nosotros y vamos a ser glorificados. Podemos tener seguridad de nuestra salvación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si ustedes se basan en lo que ustedes están haciendo, solo como comentario, si ustedes se basan en lo que ustedes están haciendo para creer si van a ser salvos o no, créanme que van a creer que realmente se van a perder. Pero el punto es, y lo importante es ver lo que Dios ha hecho. Y todo el plan de salvación que Dios ha hecho desde la eternidad pasada, precisamente para asegurar esa salvación de esas personas que Él amó, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Primero vamos con el hermano Julio, que tenía un comentario, y luego venimos con usted. Ajá. Hermano, con lo que usted nos acaba de hablar acerca de Judas, yo oí una prédica que hablaron de eso, que compararon a Judas con lo que hizo Pedro también, que Pedro negó al Señor 3 veces. Uh-huh. Entonces ahí podríamos decir que eso ya estaba decretado por Dios y que Pedro era salvo, ya lo había elegido Dios, comparado con Judas que lo traicionó, pero sí, él fue condenado, pues. ¿Usted está hablando, hermano, de Pedro cuando lo niega 3 veces? Ajá.
Bueno, sí, es parte del decreto. Es parte de Dios. del De hecho, decreto de Dios. hasta el mismo Jesús le dijo, ¿no? No. Tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Cuál fue su reacción en ese instante de Pedro? No, jamás, Sí, ¿verdad? vale. Yo jamás voy a hacer eso. ¿Y qué pasó? ¿Lo negó? Ajá. Entonces sí, es parte del plan de Dios también. Es parte del plan de Dios. Ahora, si podemos, si equiparamos a Judas con Pedro, pues no. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque lo de Judas, aunque ya estaba decretado que fuera así, que era el hijo de perdición, aunque era una profecía que ya había, Pedro no lo traicionó en el sentido de que apostató, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hizo Judas? Lo traicionó, lo apostató, en otras palabras, ¿verdad? Pero Pedro no hizo eso, ¿verdad? Entonces no, o sea, la prédica o lo que ustedes escuchado, si lo equiparan, que los dos en ese sentido eran iguales, pues no le veo mucho sentido de esa manera. Pedro se arrepintió de corazón, ¿verdad? Por lo que había hecho. Ajá, ok. Creo que el pastor tiene un comentario respecto a lo que el hermano Julio dijo. Bueno, Jesús. Ajá. Y sobre todo lo interesante del Señor, que dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Exacto. Ahí vemos la soberanía de Dios en Pedro. Yo oré por ti para que tu fe no falte, no mengue, no falle, vuelvas, regreses, pero con Judas no. Con Judas No fue así. fue diferente, ¿verdad? Porque cuando Judas ya lo iba a traicionar e iba a ir, ¿qué le dijo el Señor? Ve y haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? O sea, ya, hazlo. Sé lo que va a pasar. Sí, muy bien. Venimos con el pastor y luego con el hermano. Tenía ahí un... Bueno, sí, ya Jesús aclaró ese punto de cómo el Señor, que está en control, no solo ya lo había planeado, sino que también aseguró su restauración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre Judas y Pedro. Porque ciertamente lo de Pedro también fue algo muy grave, porque Pedro negó al Señor con juramento y con maldición. No es cosa trivial. ¿Ve? Uh-huh. Por eso, es más, tanto así que él mismo nunca pensó que iba a hacerlo, como nos puede pasar a cualquiera. Jamás. Sí. Bueno, el Señor nos guarde, pero de que estamos expuestos a caer, estamos todos. Uh-huh. Ahora, Pedro cae, pero ya había una promesa de parte del Señor. Yo he orado para que tu fe no falte. Tu fe no falte. ¿Y qué pasó con Pedro cuando cantó el gallo? Recordó las palabras, miró al Señor y lloró amargamente. Se arrepintió. La obra del Espíritu. Claro. En cambio, en Judas, también el Señor lo sabía, también lo predijo, pero de él no se dijo que iba a haber una restauración. Uh-huh. Y cuando él se da cuenta de lo que ha hecho, se arrepiente en un sentido moral, sí, o un remordimiento más bien. Porque sí. Fue y tiró las 30 piezas de plata y luego fue y se ahorcó. ¿Ve? Entonces, pero ¿en dónde estuvo la diferencia? ¿O quién hizo la diferencia? El Señor. El Señor. El Señor fue quien hizo la diferencia. Exactamente. Uh-huh. ¿Quién sigue? El hermano tenía un comentario ahí. Sí, es comentario, una opinión. Yo pienso que sí es cierto que estamos los que hemos sido predestinados y aquellos que pues están predestinados para en otro sentido. Pero yo creo que es importante entender que el Señor, a pesar de todo, nos manda a predicar el evangelio, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces podemos caer en el error de, bueno, pues ya está hecho todo, ¿verdad? ¿Para qué nos preocupamos? Pero dentro de lo que es el llamamiento eficaz que uh-huh. estaba hablando, uh-huh. también hay un llamamiento general que es a través de la compartición del evangelio, y eso lo tenemos que hacer, no importa, o sea, tenemos que hacerlo con todo el mundo, predicar, compartir el evangelio, porque no sabemos si tal vez esa persona pueda ser
un elegido o no, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Y siempre pensando en que la palabra que nosotros compartamos, si el Señor está en él, revelársele a esa persona, él lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, exactamente. Y de hecho es parte de lo que vamos a ver el día de hoy con los puntos que vamos a tocar, porque ahorita todavía estamos en el repaso. Entonces los que vamos a tocar tienen que ver con eso precisamente también. Rápido, no te quito mucho tiempo. Pero de lo que dice el hermano Juan es importante porque debemos tener cuidado de caer en el fatalismo, ¿no? Sí, claro. Como dijo él. Entonces, pero es más, si somos creyentes verdaderos, yo creo, y ahora estoy más convencido, no podemos ocultarla. O sea, la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, es si realmente, como digo, hemos nacido de nuevo, si somos creyentes de Cristo, no vamos a ocultarlo. Eso va a salir sí o sí. No independiente. Esta doctrina, hermanos, esto es importante. Esta doctrina que nosotros estamos aprendiendo aquí sobre el decreto de Dios, la predestinación y todo esto, eso es un conocimiento que nosotros estamos recibiendo para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestro gozo, ¿verdad? Para deleitarnos en esa salvación tan grande que Él ha decretado desde la eternidad. Pero, hermanos, esto para nada quita lo otro. O sea, el hecho, nosotros tenemos una responsabilidad, y no solo una responsabilidad, un privilegio tan grande como es el de predicar el evangelio. Independientemente, nosotros ya conocemos esta doctrina, qué bueno, gracias a Dios, y le damos gloria por eso. Pero nuestro privilegio y responsabilidad es predicar el evangelio, porque al final eso es lo que salva, más nada. Exactamente. Y bueno, es precisamente lo que el punto 6 y específicamente el punto 7 va a hablar. Lo que acaba de decir el pastor Javier, que debemos tener mucho cuidado, especialmente con estas doctrinas. Pero vamos a ver en qué sentido tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y precisamente tiene que ver también con la predicación del evangelio. Pero bueno, vamos a seguir precisamente para que no nos agarre el tiempo y esperemos acabar. Y bueno, aquí Romanos 8:30 ya se los había leído y es la cadena de redención, solamente para que lo tenían presente. El punto 5 dice lo siguiente: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Y eso ya ustedes hicieron un comentario al principio, precisamente que no en Dios está esa elección, en Dios está ese decreto, ¿verdad? Romanos 9 nos lo dice, de hecho lo vimos en este punto, y Romanos 9 del 9 al 13 lo dice un poquito mejor, o lo entendemos de esta manera. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y bueno, esto también ya pasamos varias clases, solamente es como para recordarlo, que en este punto 5 vimos esto, ¿verdad? A uno lo amó y a otro lo aborreció, aún no habiendo nacido, ¿verdad? Muy bien. Ok, este ya es el punto 6 que vamos a ver el día de hoy. Y dice así: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Y de hecho, alguien comentó algo al principio de eso, ¿verdad? Lo de los medios. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo, por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados, y guardados por su poder mediante la fe para salvación,
Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Ok. Y podemos ver que en este párrafo apunta hacia la providencia de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y a la libertad de su voluntad para hacerlo, ¿verdad? Él tiene esa libertad para hacerlo. Como leímos en este párrafo, hermanos, y el siguiente que vamos a ver, van a ser como un resumen de estos 5 puntos que ahorita repasamos. Ya es como la culminación del capítulo, ¿ok? Entonces a lo mejor se ve un poco redundante, pero es la conclusión o es el encierre de todo lo que ahorita se estaba viendo y recordamos. La idea de este párrafo es que tanto a los escogidos como los medios para salvar a los escogidos provienen del propósito eterno de Dios. Y creo que se ve muy claro, ¿verdad? Vamos a ver unos pasajes para reforzar la idea. Y bueno, no voy a abundar tanto porque si se fijan o ustedes pueden leer lo que dice ahí al principio, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno de llevar a su voluntad. Bueno, y luego dice, por lo tanto, los que son escogidos habiendo caído en Adán y son redimidos por Cristo, eso profundizó, el hermano Jesús, ¿verdad? Cuando vimos lo de la caída, él profundizó en eso. El por qué tenía que venir Cristo como ser humano, la caída de Adán, todo eso. Entonces, no lo voy a repetir porque él ya profundizó en ese aspecto. Ese es solamente para aclaración. Primera de Pedro 1:2 nos dice lo siguiente. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, elegidos según ¿qué? La presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Y es un conocimiento único, ¿verdad? Solo Dios tiene presencia, ¿verdad? Eso es algo bueno que aclaremos. Y ese conocimiento a Dios lo habilita a saber todos los eventos, acciones libres de los seres humanos antes de que éstas ocurran debido ¿a qué? A su decreto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la presencia de Dios no es que Él lo prevé, que lo pasará, y eso ya lo aclaramos, no voy a profundizar en eso. Sabe todo lo que va a pasar porque así Él lo ha decretado. Muy bien. Salmo 139, 15-16 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Muy bien. Aquí les quería traer esto, aunque no es propiamente del párrafo, pero es bueno que lo aclaremos. Las 3 personas de la deidad están activas en la salvación. ¿Cómo? Ahí lo pueden ver. El Padre, ¿qué hace? Ahí lo dice. El Padre escoge, ¿verdad? Y eso ya lo vimos ahorita en estos puntos que repasamos. Escoge quiénes han de ser salvados. Muy bien. El Hijo, ¿qué hace? Derrama su sangre para redimirlos. Ahora pregunta, ¿cuando murió Cristo en la cruz, murió por todo el mundo? ¿Por quiénes? Por los escogidos, ¿verdad? Muy bien. Porque inmediatamente nos vemos que cuando dice mundo o cosas así, precisamente el hermano está diciendo, ¿verdad? Gentiles de toda lengua o nación, gentiles no solamente los judíos. Esa es la aclaración. Muy bien. Y el Espíritu Santo aplica el trabajo de Cristo a ellos, dándoles una naturaleza nueva, santifica, los consagra o los aparta, ¿verdad? Los regenera, en otras palabras. Muy bien, entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién se acuerda del contexto de este pasaje? ¿O quién recordamos de qué se está hablando aquí? Es en Romanos 9. De la elección, ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, y estaba hablando de unos vasos de barro, ¿verdad? Ese es el contexto. ¿Y qué dice de los vasos de barro? Si se recuerda. Unos para honra y otros para deshonra. ¿Y qué nos dice Pablo? Que los vasos de honra los hizo de una masa y los vasos de deshonra de otra. De la misma masa, de un mismo grupo, ¿verdad? ¿Y cuál es el argumento de Pablo ahí? Que él tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad?
que de esa misma masa agarra unos para honra y otros para deshonra, ¿verdad? Y entonces por eso cuando estamos leyendo Romanos 9 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este contrincante ficticio de Pablo está diciendo, bueno, entonces si Dios decreta todo y si Dios quiere que unos sean para deshonra y otros para honra, entonces ¿por qué los culpa? Entonces eso es una injusticia, ¿verdad? Esa es más o menos la diatriba que se está teniendo ahí en Romanos 9. Bueno, entonces, ¿hay alguien que pueda ir en contra de la voluntad de Dios? No, ¿verdad? Cuando leemos, y de hecho vayan a Romanos 9 para que lo vean ustedes ahí, porque es interesante eso. Romanos 9 y vayan al 19, que es el que está aquí en la pantalla. Entonces, esta diatriba que está teniendo Pablo con este contrincante ficticio, ¿verdad? Y entonces, como les digo yo, ¿hay alguien que pueda ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Pablo dentro de Romanos 9 para este contrincante? Vean versículo 20. ¿Qué dice? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, no te pongas a la misma altura de Dios. Tú no tienes ese derecho, ¿verdad? Tú no tienes esa autoridad o estar al par que Dios para estarlo cuestionando de por qué hizo las cosas como las hizo. Recordemos, hermanos, nosotros, la interacción que tenemos con Dios, y esto es algo que a nosotros como seres humanos nos puede servir cuando leamos nuestras Biblias en nuestra vida diaria, la relación que tenemos con Dios y nosotros es que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Nosotros no respondemos a Dios. Nosotros no respondemos en el sentido de cuestionarlo, ¿verdad? Él no tiene que darnos cuentas, como lo decimos coloquialmente. Él es Dios. Y entonces esa relación nos va a ayudar para cuando ustedes estén leyendo y hay cosas que a lo mejor sean conflictivas o les cueste trabajo entender en la Biblia, recuerden siempre, Él es el creador, Él es Dios y nosotros somos las criaturas, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuando conocemos los atributos de Dios, su carácter, quién es Él, sabemos que no tenemos respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Cuando en el versículo 20, como lo están viendo ahí, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Para que alterques con Dios. O podemos recordar cuando Job tiene esa conversación con Dios, ¿verdad? Y Dios le empieza a decir todo lo que le dice. ¿Qué dijo? ¿Qué fue la reacción después de toda esa conversación de Job ante Dios? De humillación, ¿verdad? ¿Qué dice? Que no lo conocía. Pero ahora, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te pueden ver, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a conocer a Dios y nosotros ahora en nuestros tiempos, ¿cómo? Porque Dios nos habla, pero ¿cómo nos habla ahora a nosotros? Por medio de su palabra. Muy bien. Entonces, conociendo a Dios es leyendo su palabra, estudiando su palabra. Y ahí Él nos va a hablar a cada uno de nosotros. No como Job, ¿verdad? Porque Dios no habla de esa manera, en ese sentido literal, pero sí nos habla a través de su palabra. Muy bien. Entonces, por eso está la confesión y que es lo que estamos estudiando, nos dice libre e inalterablemente, si se recuerdan el párrafo 6 que estamos viendo, libre e inalterablemente por su voluntad, así lo ha hecho. O sea, Él tiene esa prerrogativa de hacerlo como Él le plazca, ¿verdad? Y esto es un privilegio exclusivo de Dios. Muy bien. La confesión seguía diciendo en el punto 6, decía, por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, como ya lo dije. Esto ya lo profundizó el hermano Jesús. Quieren volverlo a ver, vean los videos anteriores de la caída. Él profundizó muy bien en ese sentido. Entonces no voy a otra vez explicarlo. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, pero por nosotros, ¿quiénes? Sí. O sea, ese nosotros no incluye a todo el mundo, ¿verdad? Obviamente. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea una a la otra, vivamos juntamente con Él. Algo que hace mucho tiempo se me quedó muy grabado en una prédica que dio el pastor Javier. Dijo, tarde o temprano
parafraseando, pero no me acuerdo las palabras exactas, pero dijo, tarde o temprano los que son hijos de Dios van a venir, ¿verdad? Y no estoy hablando de esta iglesia como tal, van a venir a Dios, van a venir a Cristo. Y tarde o temprano los que no son, y aunque estén entre nosotros, van a salir, tarde o temprano. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son, ¿verdad? No tenemos esa prerrogativa, no nos podemos poner en el lugar de Dios y decir, este sí, este no, este sí, este no. Solo Dios sabe. Entonces, eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí tenemos esa seguridad y es por eso que lo que vamos ahorita en el punto 7, esa seguridad de que nosotros debemos de predicar el evangelio, lo que está diciendo el pastor. Nosotros debemos de predicar, y ahí por allá atrás también, nosotros debemos de predicar el evangelio teniendo esa seguridad de todo esto que hemos visto, que por el decreto de Dios, las personas que escuchen, así sean 100, y de todas esas 100, uno sea que haya sido elegido por Dios, tenemos la seguridad de que escuchando el evangelio esa persona se va a salvar. Y por eso nosotros seguimos predicando el evangelio. Así sean las 100 o así sea una, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir porque el tiempo se me está yendo. La confesión dice, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Nadie es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Y entonces eso está fuerte, ¿verdad? Porque entonces dices, qué Dios tan injusto, ¿por qué no lo hace con todos? Pero ya lo vimos, no lo voy a repetir porque nos hemos llevado. Y de hecho, hermanos, cuando estaba yo viendo, ahorita estaba preparando yo este estudio en los días pasados, estaba viendo, en el decreto de Dios, desde que empezó el pastor Javier hasta ahorita, ya llevamos más de un año viendo esto. Más de un año. Y digo, no porque todos los domingos lo estudiamos, porque ustedes saben que vemos otros temas, pero ya llevamos más de un año, entonces era necesario también hacer este pequeño repaso, ¿verdad? Pero entonces aquí la confesión nos lo dice muy claramente, ¿verdad? Bueno, debemos resaltar que estas son obras de Dios. Si se fijan ahí en la confesión, y bueno, también ya hemos visto otros versículos, lo acabamos de ver ahorita, que el llamamiento, la justificación al final, en los últimos renglones, la justificación, la adopción, la santificación, la salvación, son obras de Dios. ¿Ok? Muy bien. Y Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, y eso ya lo vimos ahorita también. Se los acabo de presentar. Le estoy metiendo un poquito de velocidad para que podamos acabar. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo nos escogió? ¿Y ese principio a qué se refiere? A la luz de otros pasajes de las Escrituras. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existiera nada, ¿verdad? Solo Dios. Muy bien. Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, que es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Efesios 1:4, eso es lo que dice. Muy bien. Punto 7, y con esto terminamos. Este ya es como solamente la conclusión de todo el capítulo. Dice, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo, y aquí esto es importante, que proporcionará motivo ¿de qué? De alabanza, reverencia y admiración a Dios y de humildad, ¿verdad? Esa humillación que tuvo Job, ¿verdad? Cuando realmente supo con quién estaba hablando y a quién se enfrentaba, que traiga esto que vimos del decreto, que nos traiga eso a nosotros también. Es esas cosas. Diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al evangelio. Sinceramente obedecen al evangelio, ¿verdad? Bueno, y solamente les voy a traer como les digo, esto ya es el punto 7 ya es como una conclusión de lo que se vio previamente, y les voy a traer unos versículos para que ustedes se vayan animados, ¿verdad? De lo que ahorita vimos. Muy bien. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Eso nos anima, ¿verdad? Que saber que es un Dios tan grande que nosotros no lo entendemos, pero sabemos que también otro atributo de Él, que Él es bueno, entonces sus caminos son buenos, inescrutables para nosotros, pero son buenos, ¿verdad? O profundidad de las riquezas, de la sabiduría. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Verdad? Las cosas reveladas nos pertenecen ¿a quiénes? A nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Son para nosotros. La palabra es para nosotros. Eso es de nosotros. Muy bien. Colosenses 3:12-17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Un llamado a nosotros, ¿verdad? Como hermanos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, hermanos, ¿por qué les traigo estos versículos? ¿Y por qué dice la confesión que debemos de tener prudencia y cuidado en hacerlo? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Con todo lo que vimos o con todo lo que aprendimos del decreto de Dios, ¿ustedes por qué creen que la confesión nos exhorta a eso? A tener cuidado y prudencia. ¿En qué podemos caer con este conocimiento? Soberbia, arrogancia, yo soy escogido, tú no, ¿verdad? Yo me puedo ir al mundo y hacer lo que yo quiera al fin que soy escogido. ¿Sí? No, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado y prudencia, ¿verdad? Ahora, estos temas, por lo que se toca, no son fáciles, y especialmente para alguien que es un recién nacido, ¿verdad? La misma palabra nos dice que a las personas que son recién nacidas, ¿qué se necesita? Leche, ¿verdad? Despacito, ¿verdad? Entonces debemos de tener eso, arrogancia, cuidado, pero también tenemos que tener prudencia. ¿En qué sentido? Para nosotros continuar. Alguien mencionó acá acerca de que entonces si ya son escogidos, pues entonces ¿qué sentido tiene predicar el evangelio? Pues ya toda esta enseñanza del decreto de Dios, ¿de qué se trató? Que Él cumple, que Él hace lo que Él quiere. Bueno, entonces ¿qué sentido tiene nosotros estar predicando? Como quiera se van a salvar. ¿Esa sería la idea? No. La idea sería, bueno, adelante, ajá. Es como cuando el grupo se preguntó, no sé, ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? Entonces, y también es un mandamiento que dejó Jesús. Que la gran comisión, ¿verdad? Predicáramos, sí. La gran comisión, sí. Si hay alguien escogido y nunca ha escuchado, ¿cómo va a saber? Exactamente. Entonces, ahora, nosotros ya estamos viendo la providencia de Dios, ¿verdad? Con el pastor. Ahora, ¿cuáles son los medios para que las personas se salven? La predicación. Muy bien, esa es parte de la providencia de Dios, que nosotros prediquemos. Repito, nosotros no sabemos quién sí y quién no. No tenemos esos lentes mágicos para ver y detectar, ¿verdad? Como él sí es, pues nada más le predico a él, los demás no. No, es un llamamiento general, como también lo dijeron al principio. Muy bien, Mateo 28, 18-20. Y va para ya ir terminando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso no les trae seguridad? ¿No les trae paz? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el soberano? Cristo. Entonces, eso nos debe de traer paz, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
En el peor día que tú te sientas porque estás perdiendo a un familiar, porque estás enfermo, porque tienes problemas en el trabajo, todos los días Dios, Cristo, está contigo, con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Que nos anime eso, que nos conforte, que nos dé paz, que nos dé seguridad, porque no nada más los pastores que están aquí son los que predican el evangelio, ¿verdad? La gran comisión, ¿qué es? ¿Para quiénes son? Para todos, en tu trabajo, con tu vecino, no sé, con quien sea que te puedas encontrar y que tengas la oportunidad de predicarle también a ellos. Muy bien, hermanos. Terminamos comentarios, terminamos el capítulo del decreto de Dios, ¿ok? Que se vayan animados con estos versículos que vimos. ¿Alguien que tenga algún comentario o pregunta para terminar? ¿Sí? Yo tengo un comentario. Creo que usted también habló acerca de... Usted también habló en una clase y lo voy a leer porque lo tengo escrito y Sí. me acordé cuando mencionó eso. La elección inmutable de Dios permanece para siempre. En la iglesia local puede haber elegidos y reprobados. Los elegidos se apartarán de iniquidad y los reprobados, tarde o temprano, se verá su verdadera condición. Exactamente. Tarde o temprano, no. Y ya eso ya lo han repetido, creo que muchas veces los pastores lo han dicho. No porque estés en una iglesia, no porque asistas todos los domingos, no porque te sepas la Biblia, porque hay personas que hasta pueden saber la Biblia, ¿verdad? Y eso no te asegura la salvación. Tarde o temprano, como lo dije más también, lo que me comentó el hermano, pero también lo dije hace rato, tarde o temprano, estés en la iglesia o no estés en la iglesia, si eres elegido por soberanía de Dios, por el decreto de Dios, vas a ser llamado de una o de otra manera, ¿verdad? Y vas a ser salvado por él. Pero tarde o temprano, los que pretenden o los que piensan que son salvos, tarde o temprano su naturaleza va a salir, los reprobados, y van a salir. Estaban, ¿qué dice la escritura? Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros o para que se viera que no eran de nosotros. Y cuando Jesús, en el día final, se les presenten algunos y les digan: Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre, ¿qué les va a decir Jesús? Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué les dice? ¿En algún tiempo los conocí? Nunca los conocí. Y eso está fuerte, que va muy de acuerdo a lo que estamos ahorita hablando. Ajá. En la elección incondicional dice que nada en la criatura condicionó a Dios a elegir a quienes eligió. Uh-huh. Y dice que nada fuera de Dios le llevó o lo movió a elegir a quienes elegir. Y nos dio el de Romanos, dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Es que llama, ¿verdad? Exactamente, depende de él solamente. Ahora, para terminar, si nosotros pensáramos que Dios elige por nosotros, por lo que él ve en nosotros, ¿a quién elegiría? ¿Verdad? Estaría muy feo eso, porque cero. Muy bien, hermanos. Terminamos el decreto de Dios. Vamos a orar para entrar en el descanso. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es la que nos guía, la que nos enseña, nos consuela, nos anima, nos da paz de saber que nosotros, predicando el evangelio, Señor, tú vas a llamar a tus elegidos, tú vas a llamar a tus hijos, Señor, a tu manera, a tu tiempo. Tú eres soberano. Nosotros nos queda solamente predicar tu evangelio, predicar las buenas nuevas, lo que hizo Cristo en su vida perfecta, Señor, y tú, tu Espíritu Santo, se encargarán de todo lo demás, Señor. Te pedimos que los que somos tus hijos nos santifiques cada día más, Padre, para que así te demos la honra y la gloria, que nos parezcamos cada día más a Cristo, Señor, hasta un día llegar a la glorificación, en donde podremos estar con un cuerpo glorificado y no habrá más pecado en nosotros, Padre. Ese día lo anhelamos, y que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra que nos sigue enseñando cada día, Padre. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.